Entonces hay una inferencia razonable para que el juez pueda construir un alto peligro de fuga. Estamos aquí en los estudios de Exitosa para hablar sobre ese tema de la prisión preventiva que podría recaer sobre los personajes antes implicados y antes mencionados. Con Juan Carlos Portugal, abogado penalista, a quien le damos la bienvenida. Doctor Portugal, buenas noches. Mucho gusto, gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. ¿Usted cómo ve esta tesis fiscal? ¿Encuentra solidez en este requerimiento de prisión preventiva? Inusualmente los requerimientos de prisión preventiva están tan bien construidos. Inusualmente. Siempre he protestado desde la academia y desde el litigio que los requerimientos son bastante selectivos y son bastante esparchados. Usualmente se satisface el primer elemento, que es un elemento sin duda determinante, que es la existencia de graves y fundados elementos de convicción. En palabras sencillas hay probática sólida y probática firme para construir una responsabilidad penal. En este caso. Efectivamente. Inusualmente porque se ha construido de una forma bastante articulada, como una estructura aparente de una organización criminal. Ha habido un esfuerzo no solamente a nivel del factum, esto es, de los hechos, sino acompañada de una probática sólida respecto a la estructura articulada y de la distribución de roles funcionales que inusualmente contiene un requerimiento de prisión preventiva. Y el peligro, aunque escueta, ha estado bien desarrollado en este caso en particular. A ver, un poco desgranemos estos argumentos o sobre todo los presupuestos que se tienen que cumplir para que se dé prisión preventiva. Peligro de fuga. Son 5 los presupuestos, ¿no? Graves y fundados, que exista una solidez probatoria respecto al autor o a quienes han participado conjuntamente con este. Que la pena frente a un eventual juicio de condena supere los 4 años, que claramente se cumple acá. Los peligros procesales, que se subdividen en peligro de fuga, peligro probatorio, la proporcionalidad, bien, y la duración de la medida. Los 3 primeros son presupuestos de nuestro Estatuto Procesal Penal y los 2 últimos, proporcionalidad y duración, han sido incorporados vía casación, la 626-2013 Moquegua por la Suprema Corte. En el caso de los peligros, en Sara Goday se ha demostrado que tiene vínculos no solamente por la solidez empresarial que ésta tiene, sino principalmente por la capacidad económica que éste tiene hasta los ministerios, hasta incluso altas esferas del Ejecutivo y principalmente hacia las personas que deciden determinadas contrataciones en el Fondo Mi Vivienda. En el caso de Mauricio Fernandini, me parece que él ha sido verdugo de su propio caso. Él se ha desvinculado patrimonialmente a través de actos jurídicos de donación de sus propiedades. Ha establecido cartas de poder absoluto a su actual conviviente, aunque ciertamente no lo ha demostrado en estos incidentes cautelares de prisión preventiva, sobre aspectos comerciales, tributarios, legales y de todo tipo. Y ha tenido una desafortunada coincidencia, bien, saliendo de la Embajada de Estados Unidos, tramitando un pasaporte. Entonces hay una inferencia razonable para que el juez pueda construir un alto peligro de fuga en ambos casos. Claro, pero una sospecha podría llevar a un punto de pedir prisión preventiva porque él bien podría decir, no, estaba yendo a la Embajada de Estados Unidos para revalidar mi pasaporte. No necesariamente porque quería fugarme. Por supuesto. La frecuencia migratoria o que una persona esté recurrentemente en el extranjero no puede criminalizarlo, porque se estaría violando el derecho a la libertad económica y al libre desarrollo de la personalidad. Si es que lo consideramos como una conducta neutral o aislada, comulgo con tu posición y no habría ningún problema. Pero hay que contextualizar una serie de conductas para determinar la existencia o no en el estándar de sospecha fuerte del peligro de fuga. Desprendimiento patrimonial, desprendimiento económico, domicilio múltiple en menos de un mes en 2 declaraciones, desprendimiento de un acto jurídico que es tener control sobre su patrimonio, sobre actividades comerciales, bursátiles, laborales, que se las ha cedido a su actual pareja. Entonces, no es una conducta sola, que podría sin duda denotar un estándar de sospecha mínimo y no requerido por una prisión preventiva. Pero es un contexto de conductas que denotan más propiamente una desvinculación de la jurisdicción y no un sometimiento a la investigación. En el caso particular de Mauricio Fernandini se señala también bastante que lo que le llevó a esa situación es el hecho de no haber entregado información suficientemente probatoria para la Fiscalía y que por ello, pese a haberse acogido a la figura de confesión sincera, no ha confesado lo suficiente y es que ese motivo es lo que le da cuerpo y carne, insumo a la Fiscalía para decir no, tienes que irte tras las rejas. Permíteme titular la conducta de Fernandini a propósito de la confesión bajo este lema. Cortejó a la Fiscalía. ¿Ya? Enamoró a la Fiscalía, pero nunca se le declaró. O sea, quiso confesar, pero nunca confesó. Él creyó que diciendo soy confeso no va a ser perseguido con fines cautelares como una prisión preventiva.
Él creyó que basta decir, soy el título de confeso, ya está, y me voy. Lo que corresponde según nuestro Estatuto Procesal Penal 160 y 161 es que la confesión en principio sea total. No puede ser parchada, no puede ser selectiva, no puede atender a información omitida. Es espontánea, esto es que la Fiscalía no tenga la información exclusiva y excluyente respecto al confeso. Y solamente a través del confeso se tiene esa información construida. Y principalmente sea oportuna. No es oportuna cuando estás probatoriamente acorralado, como lo hizo Fiscalía. No es libre ni espontánea cuando entregas información selectiva. La Fiscalía le dio una pausa, le dio un chas, le dio un armisticio a Mauricio. Mauricio, eres confeso, perfecto. Entrega información. Y lo que hizo Fernandini fue omitir información y ser selectivo en esta. Por esa razón es que pidieron la prisión preventiva. ¿Cuándo se complica más su caso? ¿Cuando lo encuentran, lo detienen en la embajada o cuando luego de su detención se niega a seguir declarando? El derecho a abstenerse o a guardar silencio es un derecho que está reconocido en nuestro Estatuto Procesal Penal, Constitucional y Convencional, con lo cual no se puede utilizar un derecho como una causa de incriminación hacia un investigador. Pero si eres Sin embargo, sincero, ese es el detalle. El termómetro de medición es diferente cuando uno asume una tesis confrontacional, de resistencia, ¿no? De vencimiento a la tesis fiscal, y cuando uno asume una tesis de aceptación, de confesión. Los termómetros de interpretación respecto a esa cláusula varían. Si yo soy confeso y mi tesis ha ido en esa línea, tengo que aportar información. Y me parece que si no lo hizo antes, el momento determinante para que Fiscalía pueda graduar alguna medida menos lesiva eran en los días en donde estuvo preliminarmente detenido y no lo hizo. Bueno, el caso de Sada Goray y Mauricio Fernandini, sobre ellos, creo que hay mucho argumento desde la Fiscalía para que el Poder Judicial termine concediendo este pedido de prisión preventiva de 36 meses. Sin embargo, hay otro personaje clave que es Pilar Tijero. ¿Por qué ella está libre? Hay otro presunto integrante de esta supuesta organización criminal encabezada por Sada Goray. Claro, Gonzalo Arrieta, por ejemplo, otro nombre que se conoció en los últimos días, dijo ante la Fiscalía que Pilar Tijero operaba casi como una funcionaria del Fondo Mi Vivienda. O sea, tenía un rol determinante dentro de ese esquema de corrupción que se habría montado. ¿Y por qué está libre? Exitosa. Claramente no puedo asumir una consecuencia de respuesta, pero en el contexto del buen cristiano de los que conocemos, periodistas y abogados, es altamente probable que esta intermediaria esté en condición de aspirante de colaboración eficaz. Y como quiera que esté entregando información exclusiva y excluyente, Fiscalía esté neutralizando algún apetito respecto de ella. Le esté dando un chance, un armisticio, que es exactamente lo mismo que pasó con Mauricio Fernandini hasta un coto. Le estableció un límite y se cansó de este y pidió una prisión. Me parece que es la línea de comportamiento porque es un personaje que articula y que está entre los líderes, llamémosle mando medio, y los ejecutores. Tiene un papel fundamental. ¿El hecho de proporcionar información te puede salvar de esta figura de prisión preventiva? Porque es lo que, por ejemplo, se presume cuando mencionó el abogado Nagasaki de Pilar Tijero, que su defendida sí dijo la verdad, a diferencia de los otros implicados. Por supuesto. La figura de la colaboración eficaz tiene una consecuencia de carácter premial. Yo, Estado, te premio no solamente a través de consecuencias no punitivas, sino de consecuencias no cautelares severas. Te pido un impedimento de salida, te varío una prisión preventiva por una comparecencia con restricciones o te pido inicialmente una comparecencia por la prisión preventiva. Negocio en virtud de la información que me brindas. Y hoy lo resumo con esta frase. Dime qué tanta información exclusiva y privilegiada me entregas y te diré el tipo de beneficio. Y me parece que porque no están pidiendo una medida cautelar de esta naturaleza, se está entregando información interesante. Y dentro de todo este esquema de corrupción que estamos mencionando, el hecho de que Pilar Tijero no esté ni bajo detención, ni bajo una figura de periodo de prisión preventiva, ¿la vuelve inocente? No, por supuesto que no. Hay claramente una responsabilidad aún sinuosa, pero responsabilidad finalmente de Pilar Tijero. Claro, le pregunto eso porque muchos quisieran o muchos desean ver a todos los implicados tras las rejas para que se dé el ejemplo de que así se lucha contra la corrupción. Sin embargo, hay discrecionalidad que se toma la Fiscalía, decir a este sí, a este no, le pido prisión preventiva, a esto le detengo y a este no. Y se dice, si Pilar Tijero tiene mucho que ver dentro del esquema, el engranaje, ¿por qué está libre? ¿Es inocente? Porque ella cortejó y se declaró a nivel del Ministerio Público. Y la Fiscalía le aceptó. Y está entregando información exclusiva y privilegiada que no la tiene. Y en esa consecuencia hay un termómetro de coherencia y de aporte probatorio que otros no lo tienen. Por eso es que está neutralizando, por el momento, su pedido de prisión preventiva. ¿Qué pasa con los otros implicados de este caso?
de los otros que están aspirando a colaboradores eficaces, del funcionario del Fondo Mi Vivienda, que se encuentra allá, según se sabe, fuera del país, estarían prófugos. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, que se activen las órdenes de captura a nivel internacional y el Ministerio Público me parece que está utilizando una tesis vertical, ¿no? Primero voy hacia los dueños y luego voy bajando poco a poco. De manera que voy construyendo un caso en rejas sobre determinadas personas hacia abajo. Una tesis de verticalidad que a veces termina siendo importante porque ya tienes una investigación neutralizada con personas que pueden entorpecerlas, pero que se encuentran en efecto neutralizadas con una prisión preventiva. La tarea, como pasó en el caso de Jennifer Paredes, es te atrapo a ti y sigo investigando. La tarea titánica del fiscal no es solamente quedarse contra los dueños o los reyes del ajedrez, sino contra los peones y los alfiles. Pero no solamente hablamos de ellos, de particulares que intentaron copar el Fondo Mi Vivienda, acaparar a través de corrupción, pago de coimas. Se trata también de funcionarios de Fondo Mi Vivienda. Uno de ellos está implicado ya dentro de esta presunta red criminal y pidiéndose prisión preventiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los representantes de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN, y de registros públicos? Porque para que se dé toda esta situación de transferencia, de favorecerle legalmente con la apropiación de un predio estatal a Sala Goray para Marca Group. Ha tenido contactos en esas entidades. Ha tenido exactamente contacto a esos niveles y no solamente las cabezas, los operarios de mando medio. ¿Qué va a pasar con ellos? Principalmente una salida. El Ministerio Público no podemos apreciar tanta información probatoria respecto a las personas que has mencionado, porque la tesis se ha construido sobre la base de estas personas que hoy están a la expectativa de una medida de prisión preventiva o no. Seguramente en el transcurrir de la investigación que ya ha sido formalizada, eventualmente en algún futuro no lejano pueden pedir una prisión respecto de ellos. Pero están construyendo respecto a Zoray y Mauricio Fernandini. El otro escenario es que construyan una eventual prisión preventiva cuando tengan una idea mucho más sólida respecto a estas personas. E incluso el propio Pedro Castillo. Yo, en particular, no he visto un análisis serio y un análisis estructurado de ellos respecto al expresidente. Y quiero ser absolutamente desapasionado con esto. Y seguramente no lo ha construido de esa forma porque el análisis se ha centrado únicamente en ellos dos. No se ha centrado en Pedro Castillo. Porque no ha habido un análisis que demanda una articulación funcional y jerarquizada como es la tesis de estructura de organización que está postulando Fiscalía. Claro, respecto al expresidente y los otros funcionarios, seguramente se ocupará en otro requerimiento. Y Pedro Castillo en este caso no es un convidado de piedra. Sin duda, pero se tiene que probar. O sea, el líder es un hecho. La imputación por líder es un hecho. La imputación del rol de líder es un hecho. Y el hecho se prueba. Insisto, en este requerimiento en particular, digámosle obviamente, no se le ha dado mucha bola al expresidente porque el análisis probatorio ha centrado en estos dos personajes, no en Pedro Castillo. Ahora, ¿qué va a pasar con los hermanos de Pedro Castillo? Porque delaciones que hace Salatilma Rufo señala que se le daba 50.000 soles mensuales y además se le daba 10.000 soles para cada hermano del expresidente Pedro Castillo. El solo hecho de que se los mencione como los receptores de un dinero de coima, aunque no tengan participación en el esquema de corrupción, ¿los hace también imputables? Sí, por supuesto, como Mauricio Fernandini, que fue intermediario a través de su domicilio sin que directamente haga algo, o reciba un dinero de Sara Goday y entregue este dinero a Salatilma Rufo conociendo la licitud de este o el propósito para el cual servía este dinero. Por supuesto que lo hacen responsables, pero los más responsables lo harían si esa colaboración sea efectivamente eficaz y no ineficaz. Porque hay que ser absolutamente desapasionado en esta reflexión. Salatilma Rufo es claramente un ciudadano interesado en un beneficio premial. Acorralado probatoriamente por el Ministerio Público y por la Justicia Nacional, está entregando información que no necesariamente linda con la veracidad. Que diga, el periodista ha recibido esta coima, los hermanos de Pedro Castillo recibió esta coima, quizás te sirva para un titular de prensa. Pero probatoriamente, si no hay una reacción del Ministerio Público hacia los hermanos del expresidente, es porque la corroboración está absolutamente precaria. Y está en sus inicios recién de veracidad. Claro, entiende esa parte, que para que inicie la investigación el Ministerio Público mínimamente debe tener indicios. No basta el anuncio de una coima. No basta que lo diga, yo se lo di y le dieron a sus hermanos, a fulano, sultano, vengano. No se basa sobre eso la Fiscalía. Por eso le preguntaba al doctor Portugal, si el solo hecho de la mención que los pone a los hermanos del expresidente como receptores del dinero, sí, que ellos bien capaz ni sabían de dónde venía la plata, ¿los hace ya imputables para investigación? En el hipotético caso de que conocían la ilicitud, el de la procedencia y el propósito para tal efecto, por supuesto. No solamente el ejecutor de manera directa, el intermediario o mando medio también es responsable
en tanto tenga conocimiento de la ilicitud. Si simplemente fue un transportista neutral, bien, fue un transmisor de información, incluso dineraria, sin un propósito necesariamente delictivo, no lo hace responsable. Y en el caso de los congresistas que también se menciona, cuyo chantaje o soborno para que voten en contra del pedido de vacancia que se presentó en diciembre de 2021 sobre el expresidente, con 1 millón de soles que le entregaron, según Salatilma Rufo, al presidente, para que de esa forma coimea a congresistas. Los congresistas, dicho de forma abierta, ¿se tendrían que investigar de quiénes se trata? Sí, por supuesto, porque ahí estamos hablando de que ya no hay un lobby que es perfectamente permitido en asuntos o gestiones parlamentarias. El lobby tiene un límite. Es, yo te apoyo, presidente de la República, a través de mi voto, si me das obras a la región, o si a través del ministro de Economía le das mayor presupuesto, porque ahí estoy haciendo una vendetta, una oferta, un ofrecimiento, quebrantando y violando mi obligación que tiene como base estructural ser probo, ser transparente y tener una conducta regular en el ejercicio funcional, tanto más como padre de la patria o como presidente de la República. Hasta este momento, solamente se le entregó a los congresistas. Pero no se sabe a quiénes. Y efectivamente, y además que hay que tener muchísima reflexión, tino y tono, respecto de la deliberación que tiene todo congresista en el ejercicio de sus funciones. Que haya votado a favor o en contra de Pedro Castillo, independientemente lo que diga Salatilma Rufo, automáticamente no los hace responsables. Habría que determinar que esa decisión política obedece a un móvil de contenido delictivo. O habría que esperar la confesión de Pedro Castillo y decir a quién le pagaron. Es correcto, y Pedro Castillo puede acogerse a la confesión sincera. Nuestra normativa permite que el líder pueda acogerse a la colaboración eficaz en tanto responsabilice o autoincrimine a funcionarios o a líderes de su misma jerarquía. En este caso podrían ser ministros, en este caso podrían ser congresistas. Y en este tema que estamos hablando, ¿cuánto sería la pena que podrían recibir esas personas involucradas? Altísimo. Estamos hablando de más de 20 años de pena efectiva y libertad, por supuesto. Y sobre todo si es que hay una coautoría en el marco de una estructura de organización criminal que tiene un plan resolutivo común, que tiene un uso indebido del presupuesto y del patrimonio público, y que hay una coordinación articulada, funcional, en el marco de una estructura de repartición justamente de eso, de roles. Ahora, nadie sabe lo que está en la mente de un juez, pero sí entendemos que hay condiciones que se tienen que cumplir para que se pueda determinar una prisión preventiva. Sin embargo, la parte humana también termina jugando un rol importante en el momento de la decisión de un magistrado, de un juez, porque Sada Goray le pidió básicamente clemencia al juez, diciendo que es el único sustento de su señora madre, de sus hijas, dentro de lo que está pasando en la familia, que les viene afectando en el tema económico, en el tema familiar, y por lo tanto pidió enfrentar el proceso en condición de libertad. Mauricio Fernandini también intentó ablandar el corazón del juez. ¿El juez valida esas posiciones humanas sobre los presupuestos legales que tiene que contrastar para dar prisión preventiva? Sí y no. Los argumentos de nostalgia, de llanto y de misericordia son argumentos humanistas, no jurídicos. Se vuelven jurídicos cuando hay una probática fáctica que vincula a esa misericordia, a ese llanto judicial o de proclama o protesta judicial respecto de un hecho. Por ejemplo, Mauricio Fernandini protestó que él depende, hay un familiar que depende económica, material y emocionalmente de él. Habría que probar, y me parece que la defensa ha hecho un trabajo vinculado a ese factor de ese familiar con capacidades diferenciadas que tiene un vínculo muy sólido con Mauricio Fernandini, con lo cual estamos construyendo un arraigo parental, aún cuando no sea padre, un arraigo afectivo y un arraigo familiar mucho más intenso. Pero no basta únicamente ese ejercicio. Es un análisis estructural y orgánico que se tiene que hacer con los otros arraigos. En el caso de Sara Goday, lo único que he escuchado es clemencias y perdones. Pero como no van aparejados de una probática vinculada a que esa clemencia o ese perdón la vincula o la arraiga con algo, claramente es solo eso, un anuncio, una oferta o una promesa. Doctor Portugal, muchas gracias por su ayuda para entender mucho más este tema legal que sigue abordándose en estos momentos en el Poder Judicial sin una decisión a la luz de los hechos, siendo ya las 7:58. Muchas gracias. Encantado. Ha sido Juan Carlos Portugal, abogado penalista, conversando con nosotros sobre ese tema que nos ha convocado y que el país entero también está expectante.